Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. Muy bien, recordemos las reglas, por favor. Vamos encendiendo las cámaras. Todos encendiendo sus cámaras. Muy bien. Faltan un montón que me enciendan las cámaras, por favor. A ver, les voy a tomar la lista. Hoy es 11 de marzo y estamos en la materia de física. Arellano. No está. Bravo. Catagna. Presente. Señor Catagna, y ese milagro. Nada, Licen. Cruz. Cueva. Díaz. López. ¿Qué pasaría con el Joel? López. Mora Eric. Presente, Licen. Mora Alexander. Morales Edwin. Presente. Orden. Orden. Está. Ortiz. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Berengüez. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, Neider. Pérez. ¿Dónde está? Quinto. Presente, Licen. Suárez. Túqueres. Presente. Uchiña. Presente, Licen. Vázquez. Presente, Licen. Villamar. Presente, Licen. Yupa. Presente, Licen. Buenas tardes. Muy bien, bueno, ya están más chicos. Qué bueno que se hayan ingresado. Licen, buenas tardes. ¿Me puede poner lista, por favor? Joel, sí. Sí, Licen, por favor. Ya. Y ahorita acaba de ingresar Nicolás. Bien, chicos. Entonces guardo la asistencia. Y nos vamos bien. El día de hoy vamos a ver sobre máquinas térmicas y el ciclo de Carnot. Bien, vamos a ver este video, vamos a irlo explicando. Vamos a explicarlo un poquito. Listo. Los dispositivos conocidos como máquinas térmicas convierten el calor en trabajo mediante un fluido o sustancia, la cual sufre una serie de transformaciones termodinámicas durante un ciclo para poder absorber el calor generado y producir la energía mecánica. Sin embargo, no toda la energía que se entrega al sistema es igual a la que sale en forma de trabajo. Se sabe que las máquinas térmicas nunca pueden llegar a obtener una eficiencia del 100%. Por esta razón, se considera que el 100% es solamente un caso ideal. A ver, entonces, aquí decíamos que la eficiencia, nosotros esperamos que una máquina tenga una eficiencia del 100%, ¿sí? Pero solamente lo podemos ver en máquinas ideales. En esas máquinas térmicas, nosotros sabemos que el calor es convertido en trabajo. ¿Recuerdan? El trabajo es el producto entre la fuerza y la distancia. Bueno, Joel. Bien. Entonces, dentro de estas máquinas térmicas se genera mucho calor. Este calor se convierte en trabajo y ahí es cuando empieza a funcionar esta máquina. La eficiencia no llega al 100% en la eficiencia, ¿sí? Entonces sería una máquina ideal si es que llegara al 100%. Siempre existen pérdidas. Usted sabe que
La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y existe también una transferencia de energía. Toda la energía que se va perdiendo, ¿sí? Y también la energía que es transferida. Entonces ahí nosotros en las pérdidas de energía vamos a tener una pérdida en la eficiencia. Entonces hay máquinas que tienen menos del 100%. Bueno, una máquina podría tener un 97%, 96% de eficiencia, que es bastante bueno y se aproxima al ideal, ¿no? Pero si ya una máquina tiene una eficiencia del 80%, ya vemos que el rendimiento de esta máquina ha ido bajando, ¿verdad? Entonces no se puede decir que es tan bueno. Debe tener una eficiencia del 90%, entre el 90 y el 98%, para que esta máquina funcione en óptimas condiciones. A pesar de que la tecnología sigue en constante crecimiento, las mejoras en cuanto a las máquinas térmicas Muy buena conexión. es poca, ya que aún se siguen teniendo pérdidas que afectan la eficiencia. Por lo tanto, se dice que las máquinas térmicas, como los motores por combustión, ya sea de gasolina o diésel, actualmente se encuentran muy lejos del caso ideal, o también conocido como el límite termodinámico en cuanto a la eficiencia se refiere. El rendimiento o la eficiencia de un motor consiste en el trabajo que realiza el motor en base a la energía que consume. Dicho de otra manera más sencilla, el rendimiento es igual a lo que se obtiene del sistema dividido por lo que nos cuesta producirlo. Entonces aquí como nos dice que los motores, por ejemplo, a combustión de gasolina o diésel, están muy lejos de tener una eficiencia que esté cerca de la ideal, ¿sí? Entonces esto quiere decir que estos motores tienen una eficiencia entre el 80%, será o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe mucha transferencia de energía en cuanto a pérdidas, existen demasiadas pérdidas, ¿sí? Muchas pérdidas en forma de calor. También en energía mecánica, pérdidas en energía térmica. Entonces, esto hace que una máquina no sea ni se acerque a una máquina ideal, ¿sí? Ahora, para nosotros poder encontrar la eficiencia es la diferencia, la razón que hay entre el trabajo y la cantidad de calor. El trabajo ejercido por la máquina. Para que lo entiendas bien, lo que deseamos obtener es el trabajo mecánico y lo que nos cuesta es el calor producido por el combustible. Esto quiere decir que si un motor genera un movimiento o trabajo y este es igual a la energía que consume por medio del combustible, se tendría como resultado un rendimiento del 100%. Los motores térmicos realizan un proceso continuo en el cual se describe un ciclo entre dos estados de diferentes temperaturas, lo que se conoce como un foco caliente a una temperatura T1 y un foco frío a una temperatura distinta, podemos denominarla como T2. Pero ¿cómo sucede esto? El denominado foco caliente desprende una cierta cantidad de calor para transformarlo en energía mecánica. Sin embargo, parte de este calor es desperdiciado y es enviado hacia el foco frío, en este caso puede ser al ambiente, y de ahí se expresa que el rendimiento térmico es directamente proporcional al trabajo producido e inversamente proporcional al calor absorbido. Pero ya hablamos de la eficiencia térmica en estos mecanismos, así que ¿cuál es la máquina térmica más eficiente si se está diciendo que estos motores no lo son? Esta respuesta nos lleva al ciclo de Carnot, ya que este se considera como una máquina perfecta y reversible, con la máxima eficiencia posible tras múltiples investigaciones y mucho esfuerzo por mejorarse, y aún así se encuentra por debajo del 100%. El ciclo de Carnot está en función de las temperaturas de trabajo, es decir, una máxima y otra mínima. Un ejemplo de ello pueden ser los motores de combustión, en los cuales existen dos temperaturas, y para ejemplificar podemos considerar una temperatura mínima del ambiente de 20 grados centígrados y una máxima de la quema de hidrocarburos con un valor de 1550 grados centígrados. Al aplicar la ecuación y sustituir las temperaturas, no sin antes mencionar que tienen que ser temperaturas absolutas.
nos entrega un valor de 0.8405, el cual se lee como 84.05% de rendimiento teórico máximo, el cual puede ser considerado como un rendimiento muy razonable. Y generalizando este caso, los motores de combustión interna pierden entre un 20% de energía en forma de calor. Otro modelo que estudia los motores de combustión interna es el ciclo Otto y el ciclo Diesel. El ciclo Otto de gasolina puede alcanzar un rendimiento de hasta 50% con la mejor eficiencia y variar desde valores aproximadamente de 25 y 30%, tomando en cuenta otros factores como la relación de compresión, mientras que un motor de diésel alcanzará un rendimiento del 30 al 40% y en condiciones favorables puede llegar a un máximo de 63.2%, dependiendo de su relación de compresión también. Si te has dado cuenta, estas eficiencias son inferiores al valor del rendimiento de Carnot, aun cuando se tiene una máxima eficiencia debido a algunas pérdidas que se han desperdiciado, como la fricción entre los elementos y pérdidas de calor durante la combustión, así como la secuencia correcta de apertura y cierre de válvulas aprovechando de la mejor manera el combustible. Con lo cual, se puede concluir que una máquina de esta categoría no puede alcanzar un rendimiento cercano a los valores presentados, siendo imposible construir un motor con estas condiciones y características. Así que en el mejor de los casos, un rendimiento aceptable en el diseño de un motor térmico tiene un valor del 50%, desperdiciando la mitad de su energía química durante su conversión a energía mecánica. Ahora ya sabes que no todo el combustible que usa tu automóvil es convertido en un movimiento que te permite desplazar, ya que existen múltiples pérdidas. Bueno, pues esto ha sido todo. Muy bien, entonces chicos, ¿qué es lo que podemos sacar de conclusión en esto? Nosotros tenemos el proceso, esperen un segundito que les voy a abrir el librito, ¿sí? Bueno, mientras yo abro estos recursos, les voy a seguir explicando. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, nosotros sabemos que ninguna máquina va a poder trabajar al 100%, ¿sí? Y esto ya lo vimos ahorita, ¿sí? Porque tenemos demasiadas pérdidas. No toda la energía se convierte, no toda la energía térmica se va a convertir en energía mecánica, ¿sí? Para esto, Carnot propuso el siguiente ciclo, ¿sí? Que le dejaron con el nombre de ciclo de Carnot, que es tratar de recrear una máquina con la mínima pérdida de energía, o sea, tratar de perder lo mínimo de energía. Y con esto se puede llegar a una eficiencia del 84%, que es bastante bueno. Porque en los otros ciclos, ¿sí? Se pierde demasiada energía. En el ciclo Otto, ustedes vieron que se pierde el 50%, se tiene una eficiencia del 50% y se pierde una energía del 50%, entonces no son como que muy eficientes y es una pérdida, ¿verdad? Una pérdida bastante grande. Entonces, ¿cómo va a funcionar el ciclo de Carnot? Este trata de recrear una máquina con la mínima pérdida de energía posible, intentando que sea una máquina mucho más eficiente. Esto quiere decir que evite el proceso irreversible, ¿sí? Que es las pérdidas, ¿no? A esto se le conoce, como ustedes ya saben, como el ciclo de Carnot. Este ciclo va a consistir en 4 pasos, 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Entonces, ¿cuál era el proceso isotérmico? Este se produce cuando la temperatura va a ser constante. Y si la temperatura es constante, quiere decir que el calor es igual a la temperatura. Dicho también, el proceso adiabático, que ya lo hablamos en la primera ley de la termodinámica, es aquel en el que no existe entrada ni salida de calor. Por lo tanto, el calor será 0, ¿verdad?
Entonces, este es un proceso adiabático. Y por tanto, la variación de la temperatura será igual a la temperatura, ¿sí? Entonces, no van a existir demasiadas pérdidas. Bien, ahorita les voy a compartir una presentación del ciclo de Carnot y además de Carnot. Ya. Además, les quiero también compartir en el texto tenemos una gráfica bastante importante que es sobre el ciclo de Carnot. A ver, es en la página 161. Ya estamos ahí. A ver. Pero mientras tanto, vamos a ver la presentación del ciclo de Carnot. Que es la siguiente. Bien, entonces, primero algo de historia, ¿no? O sea, una pequeña bibliografía. ¿Quién fue Carnot? En 1824, ¿sí?, el ingeniero francés Sadi Carnot estudió la eficacia de las diferentes máquinas térmicas que trabajan, transfiriendo calor de una fuente de calor a otra, ¿sí? Y él concluyó que las más eficientes son las que funcionan de manera reversible. Entonces, una máquina para que sea eficiente tiene que funcionar de manera reversible, que si es irreversible ya no va a ser eficiente. ¿En qué consiste la máquina de Carnot? Esta es una máquina que trabaja absorbiendo una cantidad de calor de la fuente de alta temperatura y esta va a ceder calor a la de baja temperatura y produce un trabajo en el exterior. ¿Cuál es el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot es un proceso cíclico, reversible. Cíclico quiere decir que efectúa este trabajo, ¿sí? Utiliza un gas perfecto que consta de dos transformaciones, de cuatro transformaciones, dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Esto se realiza para que este proceso cíclico sea reversible y existan menos pérdidas en la máquina térmica. La expansión isotérmica quiere decir que el volumen mínimo a alta presión, temperatura 2, ¿sí?, se hace contacto con la temperatura, del cilindro, ¿sí? El gas se va a expandir, se enfría, pero va a absorber la temperatura 2 y va a mantener esta temperatura. El volumen va a aumentar y este produce un trabajo sobre el pistón para que el pistón se mueva. Entonces, aquí la temperatura no va a cambiar, sino cambia la energía y el calor absorbido es el trabajo, ¿ya? La energía no cambia y el calor absorbido se convierte en trabajo. Como les decía, ¿sí?, un proceso isotérmico va a producir temperatura constante, ¿sí?, calor constante y temperatura constante. Por eso les digo, la temperatura no cambia, va a ser constante, ¿sí?, al igual que el calor. La expansión adiabática, ¿en qué va a consistir? Que el gas se va a enfriar. Este adquiere una temperatura T1, ¿sí? Aquí tenemos nosotros el grafiquito. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren, tenemos una temperatura T1 y aquí una temperatura de T2. Va a pasar de lo más caliente a lo más frío. A eso me refiero, entre temperatura T1 y T2. Entonces, cuando nosotros estábamos en expansión isotérmica, el volumen mínimo a alta presión es la temperatura T2. Esta va a hacer contacto, ¿sí?, se hace contacto a la temperatura con el cilindro, el gas se expande, se enfría, pero va a absorber T2 y mantiene la temperatura. El volumen aumenta y se va a producir un trabajo sobre el pistón,
¿sí? Y no va a cambiar la energía y el calor absorbido, va a ser el trabajo. Entonces decimos que este proceso es isotérmico y va a producir una temperatura constante, ¿sí? Temperatura constante igual calor constante, calor igual a temperatura. Y por el contrario, la expansión adiabática quiere decir que el gas se va a enfriar, adquiere la temperatura T1, se alcanza un volumen máximo, ¿sí? Y W es el trabajo, ¿ya? Que será la energía interna. Entonces, el proceso adiabático, como les decía, es el proceso en el que no existe entrada ni salida de calor. Por eso es que es la energía interna, ¿sí? Entonces, el calor será igual a 0 y por tanto la variación de la temperatura será igual menos T. Entonces, la compresión isotérmica consiste en el contacto entre T1 y el cilindro. T1 es la temperatura 1 y el cilindro. El gas se va a comprimir, este se enfría, ¿sí? T igual a K. ¿Qué quiere decir? La temperatura será constante y el trabajo será igual al calor absorbido de la temperatura 1. Y la compresión adiabática se va a retirar T1, ¿sí? La temperatura 1, el gas se comprime hasta llegar a T2, este va a adquirir un volumen mínimo, no va a intercambiar calor, ¿sí? Porque el calor es igual a 0, y el trabajo sobre el gas será igual a la energía interna. Entonces ahí podemos nosotros decir que, ahí nosotros decimos que que es una máquina, ¿sí? Que se acerca a la ideal. O sea, tendría un 84% de eficiencia. Es una máquina relativamente eficiente. A ver, déjenme poner en el libro. Entonces, como nosotros decíamos, bien, que las máquinas térmicas y el ciclo de Carnot van a tener el siguiente esquema y este se explica cómo funciona una máquina térmica. Ya hemos explicado, vamos a verlo aquí. Una máquina térmica va a producir una fracción de trabajo a través de un proceso termodinámico, ¿sí? Aplicando las dos leyes de la termodinámica. Esta fracción de trabajo va a adquirir una energía calórica, ¿sí? Y esta energía calórica se adquiere por medio de ¿qué? De una fuente de energía a alta temperatura, por eso decimos de lo más caliente a lo más frío. La máquina consume trabajo, se expulsa energía calórica a un ambiente más frío. Como hablábamos en la segunda ley de la termodinámica, nosotros no podemos pasar de lo más frío a lo más caliente, pero sí de lo más caliente a lo más frío, ¿sí? Era como nosotros no podemos hacer que rebote por sí sola una pelota saltarina, ¿sí? Nosotros le aplicamos trabajo a esa pelota, entonces empieza a saltar, ¿sí? Y existe una transferencia de energía, transferencia de calor en varias formas, pero el momento en el que termina de saltar la pelota y se queda en reposo, por sí sola no va a empezar a saltar, tiene que existir una fuerza externa para que esta empiece su movimiento. Entonces, por eso decíamos que va en la energía, la transferencia de energía se produce de lo más caliente hasta lo más frío. La eficiencia de una máquina decimos que es la relación entre el trabajo producido y el calor que entra, ¿sí? Entonces la eficiencia es el trabajo, sí, es la razón entre el trabajo y el calor, donde Q es el calor entrante y T es el trabajo. Entonces nosotros podemos decir que el trabajo producido será la diferencia entre el calor que entra y el calor que sale, la diferencia, la resta del trabajo producido, ¿sí? Por el cual, por lo que la ecuación anterior es igual a E igual a 1 menos el calor de salida dividido por el calor de entrada. Entonces sería la eficiencia que es igual a 1 menos el calor de salida dividido por el calor de entrada.
donde pues es el calor de salida, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo en estos tipos de máquinas, en las locomotoras, ¿sí? Se inserta madera o carbón en una caldera a altas temperaturas. ¿Qué se va a evaporar? El agua el agua se va a evaporar, ¿sí? Y esta se convierte en vapor. Este vapor va a los pistones y los pistones van a mover la máquina y después el vapor va a ser expulsado hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces tenían unas calderas, estas locomotoras ya no funcionan, ¿no? Creo que todavía tenemos aquí, pero ya son simplemente de exhibición. Pero tenían unas calderas donde ponían los leños, estos leños empezaban a evaporar el agua porque ahí también tenían unos recipientes con unos depósitos de agua y esta agua se evaporaba. Luego la presión, ¿sí? del vapor empezaba a mover los pistones, ¿sí? Y el vapor era expulsado. Bien, aquí nosotros tenemos un gráfico sobre el ciclo de Carnot, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que nosotros, de acuerdo con la segunda ley de Newton de la termodinámica, que ya la hemos estudiado, no existe máquina alguna que pueda trabajar al 100% de su eficiencia. Entonces Carnot propuso en recrear una máquina con mínimas pérdidas de energía. En este ensayo se intentaba que sea una máquina mucho más eficiente. Quiere decir que se evite los procesos irreversibles y que esta máquina sea reversible. Y bueno, a esto se le conoció como el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot nosotros tenemos 4 procesos. Tenemos 2 procesos adiabáticos y 2 procesos isotérmicos, en los cuales aquí tenemos el proceso adiabático y acá tenemos un proceso de compresión, ¿no? Un proceso de compresión adiabática y un proceso de compresión isotérmica, en los cuales nosotros tenemos aquí las gráficas, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica del proceso de compresión adiabática, en donde el calor es igual a 0 y la temperatura es menor que 0. Recuerdan que la temperatura es menos T, entonces es bajo 0, es menor que 0. Entonces es un proceso en el cual está en frío. Acá, en caliente, compresión isotérmica. El calor es igual al calor de entrada mayor que 0 y la temperatura, por ende, será mayor que 0. Y aquí tenemos la gráfica, ¿sí? La curva que nos representa la compresión isotérmica. Acá tenemos junto de la mano con este en el proceso 3. El proceso 1 es la compresión isotérmica, ¿sí? Donde existe calor, donde el calor de entrada es mayor que 0 y la temperatura es mayor que 0. En el proceso 2 vamos a tener una compresión adiabática, ¿sí? Porque va de lo más caliente a lo más frío. En la compresión adiabática, ¿sí? Tenemos aquí, miren, calor, ¿sí? Aquí es de lo más caliente a lo más frío y de lo más caliente a lo más frío. Si usted observa en la gráfica, de lo más caliente a lo más frío en esta. En esta de lo más caliente a lo más frío, ¿sí? Entonces, bien, la compresión adiabática de B a C. Aquí tenemos de A a B, de B a C. ¿Y cuál es C? Esta. Entonces, la compresión adiabática nosotros sabemos que es el calor igual a 0 y la temperatura será mayor que 0, ¿sí? En esta compresión adiabática. ¿Por qué? Porque estamos pasando de lo más caliente a lo más frío en este proceso. Luego, en el proceso de compresión isotérmica, nosotros tenemos de C a D, de C a D, ¿sí? ¿Qué será? El calor, ¿sí? Final será menor que 0 y la temperatura también será menor que 0. Ahora, cuando regresa al ciclo de compresión adiabática, que sería del punto D al punto, del punto C al punto D, que es aquí, entonces tenemos que es una compresión adiabática donde el calor es igual a 0
y la temperatura es menor que 0, la temperatura negativa. Y regresa nuevamente, ¿sí? De hacia A, ¿sí? De D a A. Y otra vez, por eso decimos que es cíclico, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, listo. Entonces, como les dije, el proceso es el siguiente. El gas se va a expandir de manera isotérmica a una temperatura C, absorbiendo calor, ¿sí? De A hacia B. De A hacia B. El gas luego se va a expandir adiabáticamente, de forma diabática, hasta que su temperatura baja. Aquí la temperatura baja, ¿sí? Luego el gas se comprime de manera isotérmica, aquí, donde la temperatura es la temperatura final y va a expulsar calor, ¿sí? En el proceso de C a D, el gas se va a comprimir adiabáticamente hasta su estado inicial a una temperatura T sub C, desde D hasta A. Entonces aquí regresa a su estado inicial y luego otra vez continúa con el ciclo. Entonces, como nosotros ya sabemos, en procesos isotérmicos entre A, B, C y D, la energía interna es igual a 0 y el calor es igual a la temperatura. El sistema se encuentra siempre a una presión constante, ¿sí? Y la temperatura es igual a la presión por el volumen, de acuerdo con la ecuación de estado de gases. Para el proceso isotérmico de gases, ¿sí? En donde Q sub C es el calor que entra, N es el número de moles, el logaritmo natural, Ln, es la relación entre el volumen final e inicial, es el volumen A, de sub A, y R es la constante universal de los gases. En el caso de C a D, o sea, desde C a D, de aquí a acá, lo que está a la izquierda de la temperatura tiene un signo negativo, debido a que este calor que sale, haciendo relación entre el calor que sale con el calor que entra, la eficiencia del ciclo de Carnot es igual a 1 menos la temperatura final dividido para la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos una expresión bien, aquí tenemos la expresión del calor inicial que será igual a la temperatura de A a B. Esto será igual a N por R por T por el logaritmo de B sub D sobre A. Como ya les dije, QC es el calor que entra. Entonces, desde el calor que entra, ¿sí? Es igual a la temperatura de A a B, en donde el número de moles, ¿sí? Multiplicado por la constante universal, ¿sí? Además, esta constante universal, esta tiene un valor universal. Nosotros no nos inventamos de ese valor, ¿sí? T, que es la temperatura, tendrá signo negativo. Este es el logaritmo natural, ¿sí? Del volumen en B dividido para el volumen en A, ¿sí? Sería el volumen final dividido por el volumen inicial. ¿Ya? Y esta es la eficiencia, ¿no? Nosotros sabemos que la eficiencia debería ser igual a 1, pero como tenemos pérdidas, la eficiencia es igual a 1 menos la temperatura final menos la temperatura inicial. El ciclo de Carnot sabemos que es reversible y nosotros podemos considerar un refrigerador, ¿sí? Como un ciclo reversible con el rendimiento que obtenemos de la siguiente ecuación. Aquí nosotros vamos a tener la constante, ¿sí? Que será el calor final dividido para la temperatura. Esto será igual al calor final dividido para el calor inicial menos el calor final. Esto será igual a la temperatura final dividido para la temperatura inicial menos la temperatura final en un refrigerador, ¿sí? Para nosotros poder saber el rendimiento de esta máquina térmica. Un refrigerador es una máquina térmica en la cual se entrega calor y a partir de este calor existe un enfriamiento, ¿ya? Entonces, chicos, la tareita es...
Déjenme ver dónde estaba, porque ya se me perdió ya. Esta no es la de antes. Bien, entonces en la página 162 y 163 ya están en la plataforma. Son su tarea, es la evaluación formativa de la página 162 y 163. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? Listo, chicos, entonces que tengan un buen provecho y nos vemos el día de mañana. Por favor, recuerden que el día de mañana es la casa abierta de décimos, ¿sí? Tienen que estar pendientes del enlace para que ustedes se puedan conectar y ver la emisión en vivo. Listo, chicos, que tengan una linda tarde y nos vemos el día de mañana. Chao, chicos. Mañana dicen gracias. Chao, chicos, gracias a ustedes. Chao, chao.